Y Padre, queremos este día y siempre alabarte, Señor. Padre mío, rendirnos ante tu presencia y reconocer, Padre mío, que estamos, Señor, delante de tu majestad divina, Señor, y en reverencia, oh Padre Celestial, elevar a nosotros, Padre mío, a ti, oh Señor, ese canto, Padre Celestial, de adoración al Rey que, oh Padre mío, es digno de ser alabado, de ser bendecido, de ser exaltado. Gracias, Padre, por este tiempo de alabanza, Señor, por este tiempo en tu presencia. Ahora, Señor, en tu palabra, háblanos en ella y a través de ella. Deseamos con todo nuestro corazón escuchar de ti este día y siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mientras la hermana Lourdes estaba leyendo los nombres de los enfermos que tenemos en el boletín, vino a mi mente algo muy, muy interesante, ¿no? Porque cuando nosotros pedimos, le estamos pidiendo al Señor que sane, que mueva a las personas a la salvación, que el Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Y puedan venir al entendimiento de que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que no hay nadie más que Él. Y algo muy interesante, que cuando estamos orando debemos de tomar en cuenta y en consideración el hecho de que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y es omnipotente, o sea, tiene el poder para hacer lo que le estamos pidiendo. Entonces, si sabemos eso, podemos orar con la confianza y la seguridad de que podemos decirle al Señor: Señor, extiende tu mano y tócalo, porque tú eres omnipresente, o sea, estás ahí con Él. Toca, oh Señor, al enfermo, y oh Señor, mueve el corazón del pecador al arrepentimiento y tráelo a Jesús para que sea salvo. O sea, todas estas cosas podemos orar con esa convicción y esa autoridad de saber que el Señor está obrando en ese momento. Así es de que nunca te cohibas por la distancia. No importa dónde esté la persona por la cual tú estás orando, Dios está en todo lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a ir a Primera de Crónicas capítulo 11 y vamos a leer este día desde los versículos 1 hasta el versículo 47. Es el que vamos a estar tocando este día, del 1 al 47. Y el tema de hoy, hermanos, es David, ungido rey, y vamos a hablar también acerca de sus valientes. David, ungido rey, y sus valientes. Es lo que vamos a estar mirando este día, hermanos. La semana pasada hablamos de que el capítulo 10 en sí nos habla a nosotros del fin de una era, ¿recuerdan? Hablamos acerca de que el fin de la era del rey Saúl terminaba en el capítulo 10, viendo en el capítulo 8 y el capítulo 9 cómo la palabra de Dios nos dio la genealogía del rey Saúl, y después en el capítulo 10 culmina lo que es la dinastía, la vida y todos los hechos del rey Saúl, para ahora dar inicio a una nueva era, una nueva etapa en la vida de Israel. Hermanos, la vida se compone de muchos capítulos, muchos capítulos. Cuando éramos niños tuvimos un capítulo de enseñanza primaria. Después llegamos a la adolescencia, tuvimos una enseñanza secundaria. Después llegamos a la juventud. Entonces llegamos a tener una enseñanza de preparatoria. Y ya cuando entramos en el ámbito de adultos, o sea, de 18 años para adelante, llegamos entonces ahora a lo que viene la enseñanza final, ¿no? La universidad. Y cada uno de estas etapas de nuestra vida son un capítulo en nuestras vidas. De la misma manera que
podemos mirar los capítulos en nuestras vidas, podemos ver también que cada uno de esos capítulos en nuestra vida tuvo una función diferente, una historia que podemos nosotros contar y algo que nos ayudó a nosotros en la vida a aprender algo o quizá a no dejar o no hacer algo que hicimos cuando éramos más jóvenes y ahora de adultos debemos de evitarlo, ¿no? Debemos de evitarlo. Pues en la palabra de Dios, como te puedes dar cuenta, la palabra de Dios la canonizaron por libros. Y cada libro se compone de diferentes capítulos. Y cada capítulo, hermanos, trae en sí un mensaje acerca de aquellos personajes los cuales Dios quiere que nosotros veamos, analicemos, estudiemos y aprendamos de ellos, aprendamos de la vida de ellos. De Saúl, del rey Saúl, podemos ver que cuando él comenzó su reinado, Dios obró en él de una manera especial, de una manera única y verdadera. Dios hizo venir su espíritu sobre de él y lo mudó en otro hombre. Lo mudó en otro hombre. O sea, ya no era el Saúl el cual el pueblo o su familia conocía. Ahora era Saúl el ungido del Señor. El ungido del Señor. No solamente miramos que creó muchos enemigos. Entre ellos siguió y persiguió a David, su siervo, el cual David 2 veces le perdonó la vida. No se atrevió a él a extender su mano para hacerle daño porque él entendió que Saúl era el ungido de Jehová, el ungido de Dios. Pero aún con la unción que Dios le dio a él y aún con la bendición de poder saber y entender que Dios lo había mudado en un hombre diferente, él no obedeció a Dios y siguió su propio camino. Siguió su propio destino. No dejó que Dios marcara su destino. No dejó que Dios hiciera su voluntad en su vida de él. Sino que él dijo, las cosas van a ser así y las cosas van a seguir de esta manera. A través de toda la vida del rey Saúl podemos mirar y observar que era un hombre religioso. Un hombre religioso. Que incluso impuso en el pueblo ayunos tales que le causaron a él un gran atraso. Un gran atraso. No solamente eso, sino que podemos ver que era un hombre que en sí tenía religión, pero no tenía a Dios en su corazón. Y muchas veces, hermanos, podemos creer que estamos bien porque tenemos religión. Pero si Dios no está en nuestro corazón, podemos estar bien, pero bien mal. Bien mal. Por ello este capítulo o la etapa del rey Saúl termina acá en el capítulo 10 de Primera de Crónicas. Y el día de hoy, hermanos, entramos en una nueva etapa. Entramos en una nueva etapa. Acabamos de cerrar un capítulo en la nación de los Estados Unidos. Por 4 años escribimos acerca del gobierno y del gabinete del presidente Joe Biden. Estuvimos hablando, aprendimos todo lo que él hizo, vivimos lo que él hizo, las decisiones que él tomó y todos esos 4 años se escribieron y están escritos para la historia. Pero ahora acabamos de comenzar un nuevo capítulo, una nueva administración, un nuevo gobierno, un nuevo presidente, que de ahora, desde el 20 de enero en adelante, se ha comenzado a escribir un libro, un capítulo acerca de la vida de este individuo, de este presidente. Así es de que, hermanos, ¿qué vamos a ver? Bueno, a medida que van pasando los días,
a medida que van pasando las semanas, a medida que van pasando los meses, a medida que van pasando los años, vamos a ir observando nosotros cómo todo lo que se va haciendo o va haciendo y las decisiones que va tomando se van a ir escribiendo en el libro de la historia de los Estados Unidos. Y cuando él termine su presidencia, cuando él termine su término presidencial, entonces vamos nosotros a regresar y vamos a mirar lo que él hizo. Bueno o malo, pero está ¿dónde? Está en la historia. Está en la historia. Por ello podemos ver y entender que, hermanos, podemos ver y entender que la historia de David es un testimonio del cumplimiento del plan de Dios. La historia de Saúl es un testimonio del cumplimiento de la desobediencia del hombre. De la desobediencia del hombre. Y por ello para nosotros es muy importante entender que Dios también nos deja a nosotros vivir capítulos en nuestras vidas. Y ¿qué es lo que estamos escribiendo en esos capítulos? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Estamos nosotros siguiendo nuestros propios intereses? Y se está escribiendo la misma historia que se escribió acerca del rey Saúl, o estamos nosotros siguiendo los intereses de Dios, mirando las cosas de arriba y haciendo la voluntad del Padre, y se está escribiendo de la misma manera que se escribió de David, el cual ahora conocemos como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque de Saúl lo único que podemos leer es que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, estuvo en rebelión, ¿haciendo qué? Haciendo lo que él quería, sabiendo que estaba haciendo mal, entendiendo que lo que él hacía no agradaba a Dios, pero aún así lo hacía y lo vivió. Y no solamente lo vivió, sino que arrastró a su familia en esa ola, y no solamente a su familia, sino a la nación completa. A la nación completa. Hermanos, en Primera de Crónicas, capítulo 11, de los versículos 1 al 3 que vamos a mirar ahora, vemos cómo David es ungido como rey de Israel conforme a la palabra de Dios. Vamos a mirar cómo Dios cumplió su propósito cuando le dijo a Samuel que él se había hecho de un hombre conforme a su corazón. En aquel entonces David no era hombre, era un niño. Era un niño. Estaba apacentando las ovejas de su padre, mientras sus hermanos estaban luchando con el rey Saúl en contra de los filisteos, los cuales terminaron quitándole la vida a Saúl. Por ello, hermanos, Dios tiene tiempos y propósitos específicos para cada uno de nosotros. Aunque podemos enfrentar oposiciones y pruebas, si permanecemos fieles, Él cumplirá, Dios cumplirá su voluntad en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 29, 11. Nos dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. O sea, el Señor dice, porque yo sé los planes. O sea, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, conociendo eso y entendiendo la mente y el corazón de Dios y mirando lo que Él tiene para nosotros, hermanos, vivir en rebelión, vivir contrario a la verdad, contrario al plan de Dios, no es sabio. No es sabio. No es sabio, ¿por qué? Porque podemos ver dónde en la palabra de Dios, en la vida del rey Saúl, que no fue bueno lo que él hizo. No fue bueno. No terminó bien, terminó mal, muy, muy mal. Así es de que te insto, iglesia, te insto que lo que se escriba de nosotros en los capítulos de nuestra vida sea siempre
acerca de lo que Dios le agrada, de lo que Dios quiere, lo que Dios desea de nosotros. Que es verdad, vamos a pasar por problemas, van a haber dificultades, vamos a enfrentar obstáculos, vamos a tener montañas que para nosotros parece ser imposible escalarlas. Pero al final del día no estamos solos, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, no hay nadie que pueda estar en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios por nosotros, nadie nos puede dañar a nosotros. Amén. El primer punto de esta noche, de este estudio, es David es hecho rey sobre Israel, de los versículos 1 al 3. Y en el versículo 1 dice: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Por medio de Samuel. Podemos ver acá el cumplimiento de las promesas de Dios. Podemos ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Para David llegar a este punto de su vida, tuvo que experimentar muchos tragos amargos. Tuvo que pasar momentos muy difíciles en su vida. Dios le llamó, Dios le ungió, Dios le dio el reino, pero el reino no vino a él de manera fácil, de manera simple. Tuvo que sufrir mucho. Sabiendo él, entendiendo él que él había sido ungido como rey, se sometió al rey. Se sometió al rey David completamente. O sea, no cuestionó en lo absoluto la autoridad de su rey. Su rey era Saúl. Cuando fue llamado ¿a qué? Cuando fue llamado a administrar al rey mientras el rey era oprimido por un espíritu inmundo, él no dijo: hey, qué bueno, porque quiero que te acabe y te elimine, porque yo quiero tomar tu posición, porque Dios me la dio a mí. No, él fue con su arpa, y con su arpa ministraba al rey, y mientras él ministraba al rey, el espíritu inmundo dejaba al rey. Cuando se trató de pelear, cuando se trató de ir y cuando se trató de defender a Israel, él como capitán, como general del ejército de Saúl, salía con el ejército del rey, iba y peleaba y tenía la victoria y regresaba victorioso nuevamente al rey. O sea, podemos ver que él estaba no buscando hacer lo suyo, sino que se sometió ¿a quién? Se sometió a su rey. Se sometió al rey Saúl. Pero después un espíritu de celos entró en el rey Saúl y comenzó Saúl ¿a qué? A perseguirlo. A perseguirlo. Y después de perseguir a David por un lapso de muchos años, podemos ver que el final del reinado de Saúl llegó a su fin. Y entonces David es ungido rey. Pero hay algo que es muy importante acá. El cronista no hace mención de que ya David había sido rey 7 años de la tribu de Judá. Aquí nos habla solamente de cuando David fue llamado para ser rey sobre todo Israel. Sobre todo Israel. Por ello, hermanos, es que podemos ver y entender que al cronista en sí
lo único que le interesa es enseñarnos a nosotros el cumplimiento del plan de Dios. El cumplimiento del plan de Dios. Porque, hermanos, para nosotros, vaya, a mí me encanta la historia. La historia es uno de los temas que me apasionan. Leer acerca de la historia de una nación y aprender acerca de lo que está pasando, digamos, o pasó en tiempos antiguos. Para mí, hermanos, eso me fascina. Mirar películas de los tiempos de cuando el rey David peleaba, o sea, gladiadores y todo eso, para mí me encanta, me fascina, porque me encantan los tiempos antiguos. Me encanta aprender acerca de la historia y todas esas cosas. Pero el cronista no nos está llevando a nosotros, ¿a qué? No nos está llevando a nosotros, hermanos, a contarnos, digamos, una historia o a llevarnos con lujo de detalle a través de todos los acontecimientos del rey David. Simple y sencillamente Él nos está llevando ¿a qué? Nos está llevando al cumplimiento de las promesas de Dios. Por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 16, de los versículos 1 al 3, aquí está la promesa que Dios le hizo ¿a quién? Dios le hizo a David. En el capítulo 16 de 1 de Samuel nos dice, la escritura, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl sabiendo yo lo he desechado que... Desde el versículo 1 en adelante. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma consigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al rey, y me ungirás al que yo te dijere. Ahora, aquí está la clave. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice el Señor a quién, a Samuel. Le dice estas palabras, dice, yo te enseñaré lo que has de hacer. Yo, no dice tú, dice, no Samuel, mira ahí a ver cuál te parece mejor. Dice, no, yo te enseñaré, yo te enseñaré. Ahora en el siguiente versículo, el versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él.
y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hermanos, podemos ver en el libro de Samuel lo que Dios le prometió a Israel, lo que Dios le prometió a su pueblo, lo que Dios le prometió a aquella nación santa, la cual Él había elegido para poner su nombre en el medio de ellos. Les había prometido un nombre conforme a su corazón. Les había prometido un nombre el cual Él, Dios mismo, había elegido. No alto, no robusto, sino un niño en el cual Dios que podía obrar y hacer milagros, maravillas y prodigios. Hermanos, entendamos algo que para nosotros es muy importante. El hombre nos va a tratar de persuadir a hacer cosas que a ellos les conviene. Y nos van a tratar de hacer sentir a nosotros especiales. Nos van a tratar de elevar, nos van a tratar de dar a nosotros un nombre el cual no merecemos. Porque necesitan algo de nosotros o quieren algo de nosotros. Podemos ver que estos hombres cuando vinieron a David, le hablaron palabras, digamos, muy persuasivas. Cuando les dicen a David de esta manera, le dicen también antes de ahora y mientras Saúl reinaba: tú eras quien sacaba a la guerra a Israel. Y lo volvías a traer. Se le están diciendo: hey, antes de todo, y sabíamos nosotros y entendíamos nosotros que Saúl no era el legítimo rey, sino que tú eras el legítimo rey. Tú eras el legítimo rey. O sea, Dios nos está mostrando la perspectiva del hombre, para entonces mostrarnos la perspectiva de Dios. Para mostrarnos la perspectiva de Dios, porque si nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por lo que el hombre opina, o el hombre aporta, o el hombre quiere hacer, entonces vamos a terminar siguiendo consejo de hombre. Y no es lo que buscamos. Lo que tú y yo buscamos es lo de arriba. Buscamos el consejo de Dios, buscamos la voluntad de Dios, buscamos las promesas de Dios. Porque si no buscamos nosotros las promesas de Dios, entonces vamos a entender que eventualmente vamos a terminar alejados de la voluntad de Dios. Por ello es que al final del versículo 3 es donde encontramos una frase que de verdad, hermanos, deberíamos nosotros de hacerla nuestra. Porque nos dice al final del versículo 3, nos dice y conforme, voy a leer todo el versículo, dice: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Qué dice? Conforme a la palabra de Jehová. ¿Por medio de quién? Por medio de Samuel. O sea, todo lo que vemos acá, todo lo que miramos en este versículo es hecho conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. Dirías tú, ¿eran necesarios los halagos? ¿Eran necesarias las palabras persuasivas? ¿Era necesario el hecho de decirle a David: David, nosotros entendemos que tú tenías el llamado sobre tu vida? Por el hecho de que tú eras el que sacaba y traía a Israel de regreso. Por el hecho de que sabemos que Dios te llamó a reinar en Israel.
O sea, no es el hecho de lo que el hombre te diga, es el hecho de lo que Dios te diga. Es lo importante en la vida, iglesia. Ahora veámoslo desde una perspectiva divina. Y traigámoslo a nuestra vida, a nuestra aplicación personal. A nuestra aplicación personal. Dios nos ha estado a cada uno de nosotros hablando a manera personal. A manera personal. El Señor ha sido fiel y en su palabra cada día Él comunica a nosotros. Cada día comunica a nosotros, hermanos, un mensaje. Nos trae una frase, nos trae un versículo, nos trae un capítulo, el cual es relativo a nuestra vida. Nos habla a nosotros a manera personal. Y en ese capítulo, lo primero que te va a decir a ti te va a mostrar a ti es su amor por ti, por mí. Segundo, lo que te va a decir es lo que debes de hacer. Y tercero, después de que te diga lo que debes de hacer, te hace la promesa de que va a estar contigo en todo tiempo, en todo momento y en toda hora. Esa es la promesa que Él te hace. Ahora, cuando escuchamos esas palabras del Señor, hermanos, salimos de nuestro tiempo de devocional persuadidos a hacer la voluntad de Dios, o salimos de ahí diciendo, cuando enfrentamos o alguien viene y nos comienza a hablar diferente, ¿escuchamos la voz de esa persona o mantenemos nuestros sentidos sintonizados con la voz de Dios? Porque podemos ver acá en esta porción de la Escritura que todo lo que se hizo acá se hizo conforme a la ¿qué? A la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. No podemos nosotros hacerlo de ninguna otra manera. No podemos hacerlo nosotros de ninguna otra manera. Porque el momento que tú intentes, hermano, hermana, actuar en tu propio razonamiento, en tu propio entendimiento, ya estás equivocado o equivocada. Tienes que ver si tu decisión va de acuerdo al plan de Dios. El rey David, en definitiva, hizo pacto con Israel, pero hizo promesa de que iba a ser su rey de ellos, pero la promesa que él hizo no la hizo porque era lo que él quería. Él la hizo porque era lo que Dios quería. Él lo sabía porque Dios ya le había ungido a él como rey. Y él solamente estaba haciendo la voluntad de Dios en el pueblo de Israel. Estaba haciendo un instrumento en las manos de Dios para guiar al pueblo de Dios y para abrir un nuevo capítulo en la vida de la nación de Israel. Y es ahí donde tú y yo tenemos que entender. Estamos nosotros, hermanos, siguiendo la voluntad de Dios, haciendo el plan de Dios. Estamos nosotros, hermanos, obedeciendo la palabra de Dios. David, para llegar al reino, como te dije, enfrentó muchos obstáculos. Su vida estuvo en peligro muchas veces. Él no solamente perseguido, sino que en una ocasión tuvo que actuar como loco para salvar su vida. Y a veces es necesario hacer lo que se tiene que hacer para mantenernos en el plan de Dios. Continuando en el segundo punto. El segundo punto, hermanos, nos habla acerca de David que conquista a Jerusalén. David conquista a Jerusalén de los versículos 4 al 9. Ahora ya David, rey sobre Israel, nos dice en el versículo 4, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia,
subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Jehová de los ejércitos estaba con él. Vemos en el primer versículo que dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, a la cual es Jebús. Jerusalén, hermanos, para aquellos que hemos tenido la bendición y el privilegio de estar en Jerusalén, está en una colina. O sea, está en un monte alto. Para poder llegar a Jerusalén se tiene que pasar por el valle del Edrón, y por el otro lado también tiene otro valle. O sea, para poder llegar a la ciudad alrededor es rocosa. No se puede entrar fácilmente a la ciudad, sino hay un camino que comunica de Jerusalén a la ciudad de Damasco. Y esa es la única vía segura para entrar a la ciudad. Y cuando tenían esa vía de entrada a la ciudad, en aquellos entonces era una fortaleza muy segura, por el hecho de que tenía muros muy altos. Y aparte de que eran muros muy altos, eran muro contra muro, o sea, tenía 2 muros. Si lograbas brincar el primer muro, caías en un vacío, y después tenías que escalar otro muro para entonces subir y entrar en la ciudad. Y en ese momento, cuando entrabas y caías en el entremuro, los de la ciudad aprovechaban para echar brea hirviendo y entonces quemar a la gente de esa manera. Era imposible entrar en la ciudad. Era tan difícil entrar a esa ciudad que habían pasado 400 años desde que Josué cruzó el río Jordán y nadie había conquistado a Jerusalén. 400 años y nadie había conquistado a Jerusalén. Ahora miramos acá algo interesante. Los de Jebús estaban tan seguros ellos, estaban tan seguros de que no podía la ciudad ser conquistada, que se atrevieron a decirle a David: no entrarás acá. No entrarás acá. Pero algo que ellos no entendían era el hecho de que David no iba en sus propias fuerzas. David iba en las fuerzas del Señor. Y podemos ver y entender que Dios es el Dios de los imposibles. Y cuando vemos y entendemos y aprendemos que para Dios no hay imposibles, que para Dios no hay nada difícil, lo que emprendamos nosotros y lo que hagamos nosotros en el nombre del Señor, lo vamos a lograr, porque no lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, sino que lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Por ello es que podemos ver que estos hombres pudieron conquistar Jerusalén, pudieron conquistar la ciudad. Porque nos dice que lo lograron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Dios estaba con David. Y nuevamente, volvemos a qué, hermanos. Volvemos al hecho de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Salmo 46:7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos, dice, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es el Dios de Jacob. Y Dios estaba ¿con quién? Dios estaba con David y favorecía a David.
Cuando Dios está contigo, Dios no solamente te favorece, te protege, Dios te prospera. Dios te da la victoria sobre aquellas cosas que para ti son imposibles escalar, para aquellas cosas que para ti son imposibles adquirir. O sea, Dios está contigo. Dios es tu fortaleza. Y si Dios está contigo y Dios es tu fortaleza, entonces puedes tener la seguridad de ¿qué? De que cuando Dios está con nosotros, hermanos, no hay nada ni nadie que pueda estar en contra de nosotros. Ahora Romanos 8:31, ¿qué nos dice? Romanos 8:31 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Josué capítulo 1 versículo 9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Qué dice? En donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Por ello podemos mirar que no solamente los hombres de David eran victoriosos, porque el Espíritu de Dios estaba con ¿quién? Estaba con el líder de Israel, estaba con David. Y la bendición de David abarcaba también a su ejército, abarcaba también a su pueblo, abarcaba también a todos aquellos que estaban a su alrededor. Por ello, cuando tú te doblegas a Dios, cuando tú entregas tu corazón al Señor, las bendiciones de Dios no solamente son para ti, son para aquellos que están a tu lado también. Para aquellos que están enfrente de ti, para aquellos que están atrás de ti. Todas las bendiciones que Dios derrama del cielo, absolutamente todas y cada una de ellas, las cuales Dios te da, te sirven para bendecir a aquellos que están contigo. Para bendecir a aquellos que de una manera u otra se han mantenido fieles al Señor. Lo que nos lleva al al punto 3 de esta noche. Ahora vamos a hablar acerca de los héroes de David, de los versículos 10 al 47. Y en el versículo 10 dice, esos son los príncipes de los valientes de David, o de los valientes que David tuvo, los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. O sea, aquí nos va a dar una lista de valientes. Aquí nos va a dar una lista de hombres valerosos, valientes, que no tuvieron temor, sino que se movieron hacia adelante confiando en el liderazgo de su rey. Porque sabían que su rey tenía sus ojos fijos en el Señor. Sabían que las decisiones hechas por David no eran tomadas a la ligera, eran decisiones consultadas con Dios. Eran aprobadas por Dios, eran selladas por la voluntad de Dios. Por ello es que querían seguir ¿a quién? Querían seguir a David. Ahora, hermanos, es importante entender que David no era nada sin sus valientes también. Y aquellos hermanos eran hombres valerosos. Hombres que literalmente fueron angustiados. Hombres que no solamente pasaron mucho trabajo también, o sea, dificultades en la vida, mientras caminaban con David y se escondían en diferentes partes cuando eran perseguidos por Saúl, pero que ahora ellos están nuevamente en la voluntad de Dios. Saúl no estaba en la voluntad de Dios, murió en el monte Gilboa. Y la historia dejó de contar su vida. David se mantuvo fiel a la voluntad de Dios y la historia sigue contando su vida. Sigue hablando de sus hechos. Nos sigue enseñando a nosotros acerca de las promesas de Dios. Nos sigue enseñando a nosotros acerca del plan de Dios. No solamente para David y sus hombres, sino para nosotros
los cuales el día de hoy tenemos el privilegio de leer la palabra de Dios. En el versículo 11, dice, y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Agmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este tuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Con una gran victoria. Jasobeam, caudillo de los 30, es mencionado en 2 de Samuel capítulo 23 versículo 8. Que registran un nombre ligeramente diferente para él y registran que mató no solamente a 300, sino a 800. Si leemos 2 de Samuel 23, 8, vamos a leer que mató a 800 hombres. Lo que podemos ver que la copia del cronista aquí en Primera de Crónicas nos muestra un error, ¿no? Porque no son 300, sino 800 los hombres que este hombre mató cuando empuñó su lanza y la tiró contra estos hombres. Ahora, Jasobeam, como podemos ver, era un caudillo de los 30, un líder entre los líderes, que significa que incluso los líderes, hermanos, necesitan ¿qué? Someterse a sus líderes. Tú no puedes ser líder si no aprendes a seguir. Y para poder aprender a seguir, hay que aprender a seguir a un líder. Seguir a nuestro líder. Ahora también vemos que Eleazar, que lideró en una batalla singular contra un enemigo mucho más numeroso, podemos ver que también fue victorioso. Y su historia la podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 10. Es más, se las voy a leer. 2 de Samuel 23, 10 dice, y se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Y aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Si podemos ver que estos hombres eran hombres muy valientes, que no les importaba a ellos si tenían que morir por morir y morir por una buena causa. Por una buena causa. Cuando miramos a Saúl en el monte Gilboa y miramos que está herido por los flecheros que le alcanzaron, le miramos a él en ese momento, ¿qué? Le miramos en ese momento entrar en un estado de pánico, un estado de angustia. Y cuando entra en ese estado de pánico y angustia, pide a aquel que venía con él que le quitara la vida. Que le quitara la vida. Pero también el acompañante entró también en un estado de pánico. Y si entró también él en un estado de pánico al mirar que Saúl se quita la vida, él también se quita la vida. Él también se quita la vida. Podemos ver acá en las Sagradas Escrituras que estos hombres luchaban, peleaban ferozmente, valientemente. Porque la misma Escritura nos dice a nosotros que David estaba con ellos. David peleaba con ellos. Nos dice en el versículo 12, tras este estaba Eleazar, hijo de Dedo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes.
Este estuvo con David, dice, este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. O sea, David no era del que decía, órale muchachos a pelear. No, David era el que agarraba su espada y entraba a la batalla y peleaba juntamente con sus valientes. Los inspiraba a tener valor. Les inspiraba a pelear no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y eso es iglesia. Lo que debemos de hacer nosotros, la iglesia. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia todos caídos. ¿Cómo vienes? Ay, hermano, vengo. ¿Cómo te sientes? Pues, ay, la ando haciendo apenas. No, levántate en el nombre del Señor. No vienes tú a pelear en tus propias fuerzas. El Señor está contigo, viene contigo. El Señor está con nosotros. El Señor está en nuestra vida. Y Él es el que nos da las fuerzas y Él es el que nos va a dar a nosotros la victoria. En cualquiera que sea la situación, en cualquiera que sea el problema que, hermanos, estemos nosotros viviendo. Fíjate lo que nos dice el versículo 15. Dice, 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Rafaim. David nuevamente dice, estaba entonces en la fortaleza y habían entonces guarniciones. Habían guarniciones, o sea, lo que llamamos ahora en este día checkpoints. O sea, eran lugares, o sea, campamentos militares donde para poder entrar tenían que ser registrados por el ejército. Dice entonces, habían guarniciones de los filisteos en Belén. Y David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre, la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Estos 3 valientes. Ahora, hermanos, David causó una impresión increíble en los hombres los hombres que pelearon con él. Vieron en él un hombre de valor. Vieron en él un hombre honesto. Vieron en él un hombre temeroso de Dios. Y sobre todo vieron en él un gran líder. Un gran líder, un hombre por el cual valía la pena morir. Es lo que miraron en David. Pero no miraron a David. Miraron la obra de Dios en David. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios está en el corazón de un hombre, cuando Dios guía al hombre, o cuando un hombre es guiado por Dios, de verdad que vale la pena seguir a ese hombre. Seguir a ese hombre. Por ello, no es de extrañarse que le siguieron hasta la cueva de Adulam, ¿no? Ahora había, como dice acá, entonces guarniciones de los filisteos en Belén. ¿Se te das cuenta hasta dónde habían avanzado los filisteos? ¿Te das cuenta que literalmente los filisteos estaban conquistando todo lo que es la tierra de Israel? Los filisteos ocupaban en aquel entonces lo que conocemos hoy el área de Gaza. Podríamos decirlo de esta manera: eran los Hamases de nuestros días. Eran los Hamases. Porque Hamas ahora está ocupando ¿qué? La tierra de Gaza. Y está peleando contra Israel. O sea, le hicieron la guerra a Israel. Pero en aquel entonces, hermanos, el problema de Saúl
lo que Saúl estaba haciendo y de la manera que él estaba actuando, el pueblo estaba desunido, el pueblo estaba desorganizado. Los filisteos se aprovecharon de todo esto y comenzaron a avanzar. Sus fuerzas militares comenzaron a llegar hasta casi las mismitas puertas de donde, las mismitas puertas de Jerusalén. Estaban en Belén. Belén está a 3 millas de Jerusalén. A 3 millas de Jerusalén. Y nos dice que estos hombres ya habían hecho sus puntos de chequeo, o sea, de revisión, sus puntos de revisión. Eso es lo que es la guarnición. La guarnición es un punto de revisión, donde ellos se establecieron en el camino y todo aquel que quería pasar por aquel camino tenía que ser inspeccionado por el ejército para poder entonces llegar a ¿dónde? Llegar a su destino. Y eso es lo que había ahí en ese lugar. Ahora, interesante, ¿no? Porque David pensó en voz alta y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? O sea, él creció y vivió en Belén. David creció y vivió en Belén. O sea, esa ciudad era su ciudad. Ese pueblito era su pueblito. O sea, él conocía a ese lugar y sabía de dónde la gente se podía ir a refrescar, dónde estaba el pozo y cuál era el sabor del agua de aquel pozo. Y en ese momento pensó en voz alta: ¿quién me diera de beber a mí del agua del pozo de Belén? Y aquellos 3, nos dice la escritura, que rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. La trajeron a David. Ahora dirás tú: bueno, esto no es una buena causa. O sea, se pelea y se va a la guerra por algo que valga la pena. Dirías tú, ¿no? O sea, si lo vamos a mirar con ojos de hombre, dirías tú: no, estos hombres cometieron una insensatez. Lo que ellos hicieron, de verdad que no tiene nombre. ¿Cómo van a arriesgar su vida por traerle un vaso de agua a David? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero hermanos, la verdad es que tenemos que ver el ámbito espiritual en esto. Porque Dios permitió que esto fuese así, porque fíjate lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Lo que hizo David fue que cuando llegaron con el agua, él entendió que esa agua era agua de mucho valor. Agua de mucho valor. ¿Sabes por qué? Porque esa agua era el precio de la sangre de sus 3 valientes. Y cuando él miró esa agua de gran valor, dijo: yo no soy digno de tomar el agua. ¿Qué es lo que hace? Dice: se la voy a ofrecer a Dios. Se la voy a ofrecer a Dios. Y se la ofreció a Dios en sacrificio. Se la ofreció a Dios el sacrificio de esos hombres. Dijo: Señor, para ti la sangre de esos hombres es de mucho más valor que para mí, para que yo refresque mi vientre. ¿Y le dio qué? Le ofreció el agua en sacrificio al Señor. Y ahí está el ámbito, ahí está el punto espiritual. Que aún podemos mirar que lo que estos hombres hicieron, el sacrificio que estos hombres llevaron a cabo por David, él no lo recibió. Cualquier otro rey hubiera dicho: qué buenos muchachos son ustedes, ahora sí, de verdad que ahora sí los aprecio. Ustedes son especiales, no hay ninguno como ustedes. No, dijo: lo que ustedes hicieron lo voy a ofrecer a Dios. El sacrificio que ellos hicieron para David, David lo agarró y lo canalizó y se lo ofreció a Dios. Por ello, cuando alguien haga algo por ti, no te sientas como que te lo mereces, sino agarra ese sacrificio de la persona o del individuo o a quien lo hizo por ti y tráelo y canalízalo y ofrécelo a Dios y dile: Señor, el sacrificio que mi hermano, mi hermana hicieron por mí, el traerme un plato de comida, yo lo traigo y te lo ofrezco a ti, te lo doy a ti, porque es tuyo. Y eso es lo que a Dios le agrada.
lo que a Dios le agrada. Continuando en el versículo 20, nos dice, y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió quiere decir empuñó, ¿ok? Empuñó su lanza contra 300 y los mató y ganó renombre con los 3. Y fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Casel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempos de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Dijo, este es especial, y lo puso para que estuviese con él. En el versículo 26 dice, los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, Elahana, hijo de Dodo, de Belén, Samoth, Erodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Ebiezer, Anotita, Sibecai, Usatita, Ai, Aotita, Maaraí, Netofatita, Eled, hijo de Bana, Netofatita, Ataí, hijo de Rabaí, de Gaba de los hijos de Benjamín, Banaía, Piranotita, Uraía del río Gaaz, Abiel, Arbatita, Asmebet, Berumita, Eliaba, Salbonita, los hijos de Asem, Gisonita, Jonatán, hijo de Sege, Ararita, Ayam, hijo de Sacar, Ararita, y Elifal, hijo de Ur, Efer, Mecarita, Ahías, Pelonita, Esrón, Carmenita, Naraía, hijo de Asbía, Joel, hermano de Natán, Midbar, hijo de Agrai, Selec, Amonita, Narai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Atrita, Gereb, Atrita, Urías, Eteo, Sabat, hijo de Alaí, Adinas, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30, Anán, hijo de Maaca, Josafat, Mitnita, Usías, hasta Rotita, Sama y Jael, hijos de Otam, Areorita, Hediael, hijo de Simri, Joá, su hermano Tisita, Eliel, Maavita, Jerabía y Josabía, hijos de Elán, Itam, Moabita, Eliel, Obed y Hazael, Masobaita. Y estos nombres notables fueron el fundamento de la grandeza del reino de David. Hermanos, en conclusión, el capítulo 11 de Primera de Crónicas no es solo una crónica de hechos históricos, sino una épica de valientes. Hombres los cuales Dios usó de una
forma gloriosa y espectacular. David, el escogido del Señor, ascendió al trono no por su propio poder, sino porque Dios lo había destinado para gobernar. Jerusalén, la ciudad que parecía inquebrantable en manos de los jebuseos, cae ante la determinación de un rey respaldado por la promesa divina. Y sobre todas las cosas, podemos ver, hermanos, que el apóstol Pedro nos dice en Pedro capítulo 5, primera de Pedro 5, 6, nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar y así terminamos este estudio esta noche. Padre, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque hasta aquí has sido con nosotros. No te has apartado ni a diestra ni a siniestra. Nos has guiado con la diestra de tu justicia y tu mano poderosa, oh Padre mío, nos ha guiado en todo tiempo. Gracias, Padre, por lo que aprendimos acerca de los valientes de David y del hecho de que David fue, oh mi Dios, ungido como rey de Israel, no por voluntad humana ni por voluntad de varón, sino por tu voluntad, oh Padre. Y eso es lo que hemos aprendido, Señor, que seguirte a ti y hacer tu voluntad es lo más importante en nuestras vidas. No se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que yo siento, no se trata de lo que yo creo que está bien, no se trata de lo que tú me dices que debo de hacer. Y es ahí, Padre, donde aprendemos a caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Ahora bendícenos, bendice este tiempo. Bendice la palabra tuya en el corazón nuestro y grábala en nuestros corazones. Bendice a mis hermanos en Cristo y llévalos con bien a casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.